Se oye mucho ruido con sus hojas cuando las están moviendo. Ahí el micrófono está donde para que acá hay eso. es este. Ah, bueno, o sea que yo soy el que debo estar aquí con mucho cuidado con esto. Porque se escucha mucho ruido con el arrastre de las hojas. Entonces más bien me voy para el atril. Sí, mejor para no. Buenas tardes. Un saludo a todos los presentes en los auditorios dispuestos simultáneamente en la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en el Distrito Capital. E igualmente presentamos un especial saludo a todas las personas que siguen este evento en vivo por internet gracias a la tecnología streaming en los canales del IBI. La transmisión, por cierto, puede verse simultáneamente en este momento a través de dos canales del IBI y esperamos que se sumen a este diálogo otras personas durante el tiempo. Vamos a estar por 2 horas en este diálogo sobre filosofía de la información, que es un evento al que invitan el Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información, CICINF, la Maestría en Ciencia de la Información y el Grupo de Investigación en Información, Conocimiento y Sociedad, todos ellos de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Queremos saludar y agradecer ahora a nuestros dialogantes su presencia en este evento, que rinde honor a la palabra como vínculo y principio constructivo de la filosofía, de la ciencia y de la vida. Territorios que se reúnen hoy alrededor de una pregunta, solo una pregunta que creemos que llena de manera suficiente la posibilidad de la conversación y la reflexión. ¿Para qué una filosofía de la información? Para abordar esta pregunta, precisamente, se reúnen hoy 3 dialogantes. Miguel Ángel Rendón Rojas, licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Estatal de Moscú, Mijail Vasilevich Lomonosov, doctor en filosofía con especialidad en lógica por la misma universidad, y quien desde el año 1993 es investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Carlos Enrique Restrepo Bermúdez, licenciado y doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, profesor del Instituto de Filosofía de la misma universidad en las áreas de metafísica, filosofía moderna y filosofía francesa contemporánea. Y Ariel Morán Reyes, estudiante en bibliotecología y estudios de la información en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM México, con estudios profesionales en economía en la Facultad de Economía de la misma universidad. Actualmente es estudiante de intercambio en la Escuela Interamericana de Bibliotecología e investigador principal en el proyecto Disertaciones en torno a la propuesta de la filosofía de la información dentro del discurso bibliotecológico en el Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información. La dinámica del diálogo es simple. Tomará la palabra inicialmente Ariel Morán, quien hará una presentación de la idea de la filosofía de la información y obviamente un acercamiento a la pregunta que genera este evento. ¿Para qué una filosofía de la información? Luego, los profesores Miguel Ángel Rendón y Carlos Enrique Restrepo, respectivamente, harán comentarios a la idea de una filosofía de la información y propondrán sus comprensiones respecto de la pregunta generadora planteada. Cada una de las intervenciones de los invitados tendrá hasta unos 30 minutos de duración, si así lo consideran oportuno, y al final, el moderador, quien les habla, Didier Álvarez, propondrá algunas conclusiones posibles al diálogo desarrollado. Agradecemos nuevamente a todos ustedes, presentes de manera real, presentes de manera virtual, a nuestros dialogantes. Ahora sí, damos la palabra a Ariel Morán. Muy bien, gracias, profesor. Hola al doctor Rendón y a Carlos. La pregunta que apremia y que nos trae hoy aquí, de por qué una filosofía de la información, quisiera recapitularla desde el siglo XIX, por la siguiente razón. En 1847, Marx escribe una obra como respuesta a Pierre-Joseph Proudhon,
que manejaba o establecía las ideas mutualistas acerca de una sociedad sin Estado, acerca de una sociedad en la que el intercambio de bienes y servicios pudiera también traer una equidad en cuanto al trabajo. Esto me parece que es muy similar a lo que hoy se plantea con la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Una sociedad de la información que a través de las tecnologías nos sirve para acceder a la información, pero también la información, como lo marcó Norbert Wiener, el padre de la cibernética, una información vista como mercancía, una información que también pasa por los procesos de mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero. También Marx responde a estos planteamientos denominados filosofía de la miseria de Proudhon con una miseria de la filosofía, en la que critica esta doble dualidad y digo doble dualidad porque maneja una raigambre de 4 términos en cuanto al valor, y habla del valor de uso a un valor de cambio. Es una especie de transmutación, y yo en esto detecto que en todos los estudios de información actualmente, y sobre todo los que tratan de definir la información, existe esta transustabilidad, esta transubstanciación de la información, de qué es esta información de la que habla Carl von Weizsäcker, que es una información muy parecido a lo que dice Bob Dylan en una canción, parece que es esto que está a nuestro alrededor y de repente lo objetivamos, por ejemplo, a través de la lectura. Entonces, ¿qué es esta información? Y yo creo que, primero, para tratar de responder qué es la información y también qué es la filosofía de la información, también hay que plantear que hay una crítica de Gilles Deleuze y Félix Guattari acerca de los conceptos. Una de las principales razones por las que Floridi, el padre de la filosofía de la información, el que diseña la filosofía de la información, es porque teorías tales como la epistemología social, planteamientos como el socioepistemológico, no están considerando la revolución tecnológica a la hora de crear los conceptos. Deleuze y Guattari dicen que esta era una tarea propiamente de la filosofía, el crear los conceptos. Después lo delegaron a la epistemología, después se apropió de esto de manera galantesca los psicoanalistas, la lingüística y finalmente las ciencias de la comunicación, la informática y el marketing. Ellos son los que hoy hacen los conceptos, los conceptores. Esto es algo que Guattari y Deleuze le achacan a los filósofos porque han dejado de ver al concepto como una realidad filosófica y la han tomado como un conocimiento o una representación dada. Ante esta situación, esta crítica que plantea Deleuze y Guattari, Floridi trata de crear una filosofía que ciertamente no olvide la realidad filosófica de la información, pero también que considere los cambios tecnológicos que han traído la revolución tecnológica para reconceptualizar lo que es la información. En lo personal, la información es un problema que me he tomado muy, muy a pecho. Es un problema que es de dimensiones inconmensurables, el definir lo que es la información. Y hoy veo que en los estudios de la información, en la bibliotecología, tratamos de circunscribir o crear una barrera teórica de contención ante estos términos, sobre todo para decir, esto es la información para el discurso bibliotecológico. Y lo que hace la filosofía de la información con Floridi es tratar de consensuar, no de consensuar, pero tratar de abarcar el mayor espectro posible de lo que es la información. Existen definiciones, por ejemplo la de David Bowden, que habla de que la información es una complejidad autoorganizada. David Bowden es bibliotecario y él se refiere con esto a que la información se presenta en la naturaleza en formas muy complejas y que el hombre sencillamente a través de mecanismos del entendimiento
puede configurar esa información. Nos está hablando entonces de que la información se mueve en un espectro o en una esfera objetiva, específicamente biológica, pero de que la información es aparte del pensamiento humano. Muy por el contrario, Michael Doyle, que rescata un término fascinante de Heidegger, que es el de tecnicidad, él habla de que ciertamente la información deambula en este mundo biológico, objetivo, pero que no es aparte del pensamiento humano, todo lo contrario. Él dice que la información se aloja en el lóbulo parietal, en la corteza sensorial primaria, en esta parte del lóbulo somatosensorial, y por lo tanto la información es una construcción del cerebro, es parte del proceso sensorial. Él llega a unas conclusiones pues muy interesantes, pero a la vez muy divertidas, porque él trata de demostrar finalmente que la información es objetiva, y él al final se encuentra con que no lo es tanto, que maneja un cierto espectro de idealidad, pero para no aceptar esto la llama irreal. Dice que la información es irreal, y por irreal me refiero, o más bien él se refiere a esta idea de los números irreales. Quizás fue su salvación para seguir afirmando que la información se mueve en este mundo matemático materialista. Otro biólogo que también lo apoya es Wilkins. Tanto Wilkins como Doyle parten mucho de la epistemología genética de Jean Piaget. En la semana hay un foro entre las personas que trabajamos esto de filosofía de la información, que soy ciertamente el más pequeño de todos ellos. Y Luciano en el foro lanzaba una pregunta, un cuestionamiento acerca de la trascendencia de Claude Shannon, acerca de lo que hoy es la información. Y la mayoría de las personas decían que era hilarante, que era fantasía lo que proponía Shannon, pero también es una responsabilidad de las ciencias sociales que apropiaron su modelo matemático, este modelo que ahora todos utilizan, de emisor, receptor, mensaje. Ese es un modelo que él crea para comunicación en computadoras, no para el hombre. Las ciencias sociales lo traen a colación para explicar que así nos comunicamos. Nosotros no nos comunicamos así. Pero con Shannon pasa algo muy similar que con Wittgenstein. Hay un Shannon de la teoría matemática de la comunicación, un Shannon al que asociamos a Mathematical Theory of Communication, pero también hay un Shannon al final, como en Wittgenstein, que lo asociamos al Tractatus. Hay un segundo Wittgenstein de los cuadernos azules. También en Shannon hay un Shannon de los Collected Papers, donde él trata de corregir, o él es el primero que acepta el elemento interdisciplinario para estudiar lo que es la información. Él ya había dicho, la información solamente se puede definir en probabilidad de estados. Para la teoría matemática no importa la utilidad, la importancia o el significado de la información, solo implica el nivel de detalle y la frecuencia de los datos. Esa era su definición de información desde la teoría matemática. Él, en sus Collected Papers, dice que finalmente cualquier pretensión de establecer una definición de información que pretenda ser integral y cabal está destinada al fracaso. La información es un constructo muy amplio como para pretender circunscribirlo a la esfera objetiva y materialista. Esto provocó un debate ahí en el foro que tuvo que entrar alguien a contenerlo, porque probablemente era una discusión lúdica en el foro, pero bueno. Yo no intenté disculpar a Shannon, pero me parece que hay que hacer una distinción entre si hay un primer Shannon y un segundo Shannon. Hay otras corrientes que también, de las que yo soy partidario, como Tom Stonier, que habla de que la información es la estructura del universo y que la información incluso también está fuera, existe independientemente del pensamiento humano. Está también estas ideas que plantea, que marcó Shannon, de que él se percata en los últimos años de su vida, de que la información maneja una dualidad, no es puramente objetiva, tampoco es una entidad ideal. Esto
nos remite a la definición del concepto filosófico de información en la Edad Media. Después, Floridi dice que este concepto dejó de pertenecer al léxico filosófico cuando se suscita la muerte del ingeniero. Habla de la muerte del ingeniero en muchas épocas, la muerte de Descartes, cuando el término no es incluido en el diccionario filosófico de Voltaire, etc. Pero el término informatio en la Edad Media manejaba esta dualidad. Era tanto objetivo como ideal. Provenía de las ideas del eidos, de Aristóteles, provenía de la idea de Morfeo también, y en la Edad Media, por tanto, la información significaba transformar algo material, pero también significaba comunicar conocimiento. Entonces, Cicerón dice que la información es una especie de prolepsis, de representar las imágenes configuradas. Esto lo retoma Santo Tomás de Aquino en sus 11 exposiciones sobre Aristóteles, y nos dice que hay una informatio sensus y una informatio intellectus. Habla de esta primera idea de emancipar la información, los estímulos que recibimos de los objetos o de los fenómenos, emanciparlos a conocimiento, esta es una parte central de la teoría semántica que hoy sostiene Floridi. A mí me parece que y probablemente voy a decir algo sumamente discutible, pero a mí me parece que cuando Kant habla en la estética trascendental, en la crítica de la razón pura, habla muchas veces de representación, y en Kant representación puede significar prácticamente cualquier cosa. Puede significar configuración, puede significar concepto, y habla de que el concepto es unificado a través de la imaginación, pero me pregunto yo qué tan preciso hubiera sido utilizar el término de información como lo utiliza Santo Tomás de Aquino en esta postura de la exposición metafísica y la exposición trascendental en la estética trascendental de Kant, pero esa es una idea mía. También existe esta postura de Plotino de las hipóstasis, de ver a la información como la segunda hipóstasis, de pensar que la primera es la inteligencia, la información, o logos, como lo llamó San Agustín, la palabra interna es la segunda hipóstasis, y la tercera pasa a ser una razón en acto. Entonces, todas estas ideas muy sucintas pueden darnos una idea de lo que es la información, de la gran gama de lo que implica lo que es la información. Inclusive comunicación no es que tú le preguntes a ella qué hora es y tú te valgas de tu celular para darle la hora, pero también estos aparatos tienen algoritmos, y en esos algoritmos también hay información. Y bueno, esto nos trae a una pregunta o a un cuestionamiento que Norbert Wiener le denominó el estatus ontológico de la información. Él dice, bueno, si la información es una ontología independiente, ¿cómo se relaciona entonces con el mundo material y con la mente? Él, el padre de la cibernética, él establece que trata de refutar tanto a Shannon como a Tom Stonier. Dice, la información no es materia y no es energía. Dice, el cerebro no es una glándula que secreta pensamiento. Entonces, él está en contra de estas ideas de que la información es materia o es energía, y mucho menos es cuantificable en sí misma. Para la bibliotecología, Ken Herold, que es también uno de los representantes de la filosofía de la información, él establece que hay dos corrientes que para el discurso bibliotecológico pueden servirnos. La información vista desde una perspectiva factual, cibernética, que es la información manipulada por las máquinas, pero también la atributiva estructural, que es la que plantea Tom Stonier, una información que es independiente del pensamiento humano, esta información que solamente es configurada por el entendimiento, por la mente humana, pero que existe independientemente en estas formas complejas que les planteaba en la naturaleza.
En el caso de la bibliotecología, la filosofía de la información no es creada directamente para los estudios de la información o para la bibliotecología. Más aún, Floridi propone que la filosofía de la información puede fundamentar a la bibliotecología. La bibliotecología ha estado mucho tiempo sustentada en los estudios epistemológicos, sobre todo en la epistemología social que Jesse Shera y Margaret Egan diseñan y que después retoma. Y Floridi dice que la bibliotecología debe superar a la epistemología social y se debe instaurar a la filosofía de la información. Yo, antes de decir que debe suceder esto, yo creo que más bien la bibliotecología debe superar a Shera. Yo tengo una sospecha muy audaz, pero la idea original de la epistemología social no es de Jesse Shera, es de Margaret Egan. El problema es que Margaret Egan muere y la idea la continúa Shera. Si Margaret Egan no hubiera muerto, yo creo que ella hubiera llegado a por lo menos a una estela dibujada muy cercana a la trayectoria de lo que hoy plantea Luciano Floridi. Incluso me voy más atrás. Unos 20 años antes de que Egan planteara la posibilidad de una filosofía para la bibliotecología, existe la discusión por parte de Henry Evelyn Bliss, el creador del sistema de clasificación Bliss, y el bibliotecario Joseph Danton, y ellos discuten acerca de una filosofía de la bibliotecología. ¿Cómo debe ser creada? ¿Qué debe de tener? Los dos concuerdan en que carecemos, o por lo menos en ese entonces, la bibliotecología, su quehacer, sus actividades carecían de una filosofía. Ellos discuten desde sus puntos de vista cuál debe de ser esta filosofía. Si ustedes revisan el sistema de clasificación Bliss y leen su artículo de 1935 en la Library Quarterly, se van a dar cuenta, van a entender mucho mejor ese sistema de clasificación que él plantea. Margaret Egan, además de que compartía los estudios de John Dewey con Jesse Shera, además ella estaba muy cercana a las ideas algorítmicas de Andrei Kolmogorov, que es el principal representante del enfoque algorítmico de la información, y del matemático John von Neumann. Ella tenía una idea muy clara matemática de lo que era la información, pero también tenía una idea semántica y una idea social de lo que era esta información. Ella retoma la teoría de los conjuntos de John von Neumann para hablar de, igual que la teoría del juego, para hablar de la dinámica social y de cómo en la sociedad las relaciones que entablamos entre individuos afectan para la creación de conocimiento, o mejor dicho, de creencias, porque ellos ya hablan en términos de conocimiento como si las creencias sociales. Cuando ella muere, Jesse Shera se lleva la epistemología social hacia la formación que él tenía. Él era discípulo del demógrafo Warren S. Thompson y se lleva la epistemología social hacia ese lado, equipara, y es una de las críticas grandes que le hace Floridi, que él dice que información y conocimiento son lo mismo. Él tenía mucha relación con Matschluck, un economista en ese momento muy connotado en Estados Unidos, pero Matschluck dice: yo no estoy de acuerdo contigo en que digas que conocimiento e información son lo mismo. Yo veo a Danton, a Bliss, a Egan, que dibujan una estela que culmina en la filosofía de la información de Floridi. Yo veo que cuando muere, Shera dibuja un fino corte en el plano secuencial de esta teoría, de esta filosofía de la bibliotecología, y se la lleva a otro lado. Y después epistemólogos sociales como Fuller, como Alvin Goldman, tratan de regresarla. Y esta imagen, si quieren, muy arcaica que les presento, concuerda con un esquema también muy sencillo de Floridi, en el que dice que a medio camino entre la epistemología social y la bibliotecología está la filosofía de la información. La epistemología social ya no funciona como disciplina que puede proveer de fundamentos a la bibliotecología.
Entre otras cosas, él habla de una epistemología degenerada. Los principales representantes de esta epistemología social son Steve Fuller y Alvin Goldman. Ellos tratan de normar, de regular, hablan de una política del conocimiento, las prácticas científicas, y tratan ellos de encontrar verdades. Él dice que esta es una epistemología que no puede sostenerse. Incluso, bueno, yo retomo una expresión del historiador Peter Burke, que habla de una historia polifónica, una historia poliedrítica. Yo diría que la filosofía de la información de Floridi es una filosofía polifónica, una filosofía poliedrítica, es decir, que tiene varias aristas, tiene diferentes voces, no apela solamente a un acercamiento para crear un concepto, ni trata de buscar una verdad, porque esa no es la intención de Luciano Floridi, de crear una filosofía que elimine todos los demás discursos. Shera también establece que la bibliotecología es la más filosófica de todas las disciplinas. Y dice que su relación con la filosofía se debe sobre todo a que ambas son las metaciencias por excelencia. Y dice que son metaciencias por este trato que tenemos en el quehacer diario hacia el conocimiento. Es como este aspecto enciclopédico que tiene la filosofía y la bibliotecología. Pero yo me pregunto, ¿qué acaso todas las ciencias no tienen este aspecto enciclopédico? O sea, no es privativo de la filosofía ni de la bibliotecología. Esta revolución, estos cambios en el concepto de información que plantea Floridi a partir de la presencia de las tecnologías, es algo que la epistemología social ha soslayado. Pero conversaba yo con Carlos hace unas semanas sobre un texto de Michel Serres de Le Petit Poucet, Pulgarcito y Pulgarcita, de cómo las nuevas generaciones en la instrumentación de los dispositivos han cambiado inclusive fisiológicamente la articulación de sus manos. Y esto es un ejemplo muy cercano. Una investigadora con la que yo trabajaba, era cercana, ella se lastimó este dedo porque articulaba el mouse de esta manera, y se lastimó el tendón. Pero el médico le dice que a su hijo, que desde edades tempranas en las que su hueso todavía es cartilaginoso, esto no le va a pasar. A ella le sucedió porque comenzó a utilizar el mouse después de los 40 años. Y esto no se lo inventó tampoco Serres, esto es también desde Engels, desde el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. También cómo pasamos de un Homo faber, de un Homo habilis a un Homo sapiens, a partir de la instrumentación, de los cambios tecnológicos que forzan. Este tipo de cambios me parece que están soslayados por la epistemología social, y también es una de las razones por las que creo, igual que Floridi, que debe, yo creo que es demasiado, a veces es demasiado severo al decir debe sustituir completamente. Yo sí creo que debe limpiarse algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con Shera, y sé que Shera es una de las autoridades en el área, pero yo creo que sus ideas fueron tan poco sólidas que cuando él fallece también la epistemología social. No hubo solidez y permaneció muerta casi 20 años. Finalmente, esta filosofía de la información de la que habla Floridi también la denomina la cenicienta, la centerola, la cenicienta que emerge, porque también la información merece un estudio, al igual que conceptos tradicionales que permean en la filosofía, verdad, razón. La relación misma entre la mente y la computadora han cambiado conceptos de lo que antes entendíamos por razonamiento. Y bueno, un antecedente primario de la filosofía de la información es, por supuesto, la filosofía de la inteligencia artificial de Alan Turing, que él hace que la información llegue a ser un concepto fundamental, que merece reflectores por sí mismo.
También la epistemología, la filosofía y la epistemología de la inteligencia artificial de Aaron Sloman, donde habla ya de decisiones filosóficas sistematizadas dentro del ordenador, habla de una metodología in silico que nos ha traído las tecnologías. Y bueno, Floridi, en el caso de la bibliotecología, habla de que esta es una filosofía de la información aplicada. Por supuesto que esta propuesta que se acerca a los bibliotecarios principalmente, de decir que debe plantearse como el nuevo paradigma o nuevo marco de investigación para la bibliotecología, también va de la mano con su afirmación de que la bibliotecología es una filosofía de la información aplicada. Y bueno, ambas estudian la naturaleza, estudian los flujos, estudian los ciclos de la información, pero la bibliotecología él sostiene en la esfera pragmática. En esto yo no estoy tan de acuerdo con Floridi. Pero bueno, las aplicaciones que han tenido la filosofía de la información. Una de ellas, que rescato mucho, que es de dos investigadores bibliotecarios, Amanda Spink y Charles Cole, ellos buscan establecer un modelo de comportamiento informacional a partir de ideas de psicología evolutiva y de filosofía de la información. Pero en este modelo que ellos proponen, me parece que es donde queda claro todas estas definiciones que Floridi da de la información, que quien las lea puede decir, bueno, y a mí en la bibliotecología, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve entender el enfoque matemático, el enfoque cuántico, el enfoque de modal de transporte, el probabilístico, el algorítmico? ¿A mí para qué me sirve? En este planteamiento, ellos redimen el papel de la información en la vida del ser humano. Ellos dicen que la información es una necesidad equiparable a la necesidad de comer. La información es un forraje, un recubrimiento que le sirve al ser humano para interactuar con el medio ambiente. Es para la supervivencia también la información. La información cobra una importancia al entender que es parte de la radiografía de un ser humano. Si lo queremos también ver en los términos biológicos de Bowden y Doyle, pues también nuestra estructura somática tiene información y por eso funciona. En el caso de la ética de la información, que a mí me alegra mucho que haya alguien que aquí se haya interesado por la ética de la información, y el que trabaja esto de ética de la información es Charles S., y él tiene muchísimas y muy ricas perspectivas y planteamientos de la ética de la información. A mí me gusta el desarrollo que hace de tipo kantiano. Soy kantiano, me gustan mucho las ideas de Kant, pero él habla, por ejemplo, de la discusión sobre las licencias de permisividad de copia, en el caso específico el Creative Commons. Bueno, Internet, ¿qué es? Algunos lo quieren ver ahora con la ley SOPA como una isla vigilada constantemente, pero también otros lo ven como un territorio completamente ingobernable. Dice, bueno, un planteamiento kantiano nos abogaría por un punto medio. Vamos a establecer reglas, pero esas reglas de ninguna manera pueden apelar a limitar el poder de decisión de un individuo de encaminarse o a lo bueno o a lo malo. Otra de las aplicaciones o estudios que han nacido de la filosofía de la información es a partir de la web 2.0 y la web semántica. Floridi es un crítico acérrimo de la web semántica como proyecto. Es crítico, habla de que es una ilusión, habla de que es la venta de un discurso. A veces se utiliza términos muy rígidos, pero habla de que es la venta de un discurso vacío. Él plantea también en este artículo de Web 2.0 contra la web semántica un concepto muy rico que es el de infoesfera. Y en términos de Heidegger,
él dice que la infoesfera es equiparable al ser. En esta infoesfera es donde habitan entidades informacionales, el ser humano, habitan otros agentes, es donde se dan las relaciones informacionales y existen seres que él denomina cyborgs, pero también un investigador español, Andrés de Tirso, les llama Homo Cyber Sapiens. Es esta simbiosis entre el aparato, entre la máquina y la necesidad o intención del alma que emana del ser humano. Esto no es tan raro ni está tan lejano. Es un estadio que él plantea después de la web nube. Pero estos cambios que yo les planteo de la necesidad ya incluso de acoplarnos a los mecanismos para manipularlos, eso indica una seguidilla que va para esos territorios que tan escabrosos que parece no interesarnos por el momento. Las personas que están estudiando Web 2.0 parece no interesarles mucho estos tópicos de estudio. Pero bueno, también esta semana platicaba con Jordi Valverdú, que es otro, en español, es otro de los que está trabajando filosofía de la información desde el punto de vista de inteligencia artificial y de por qué creamos máquinas inteligentes. Y Jordi Valverdú prácticamente me remitía trabajos de él, trabajos suyos, y me recordó algo que ya me había dicho alguien, y es que las personas que estamos trabajando esto, ciertamente estamos trabajando muy en solitario. Este es un trabajo muy solitario, el de la filosofía de la información. Es un trabajo que no sé por qué todavía no se ha difundido lo suficiente en América Latina. En España lo han apropiado los periodistas y hablan de una filosofía iusinformativa. En el caso del derecho a la información, hablan de la definición de la información a partir del contenido significativo, veraz y semántico de la misma. Pero yo con este trabajo también me voy a una reflexión que hacía Floridi el año pasado cuando se publica su libro, que él celebra que con un simposio creado a partir de su libro, The Philosophy of Information, la filosofía de la información deja de ser un proyecto particular, un proyecto siempre relacionado a Luciano Floridi, y se convierte por fin en un programa de investigación. A lo que voy con esto de soledad y de un programa de investigación es que, bueno, Steve Fuller, desde su perspectiva de la epistemología social, ya tiene un programa de investigación, lo mismo que Alvin Goldman. Hay programas de investigación de epistemología social, y ahora podemos hablar de un programa de investigación de la filosofía de la información. Ciertamente, y esto es un pensamiento de Jordi Valverdú que les comparto, y es que también para hacer esto se necesita amar lo que se hace. Y bueno, con esta reflexión de soledad y amar lo que se hace, a mí me viene a la cabeza esta expresión de definición de Barthes sobre los amorosos, y a su vez de Jaime Sabines en su poema bellísimo, y lo cito: los amorosos son los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Y yo estoy seguro que este mundo es de los insatisfechos. Como comencé, la miseria de la filosofía de Marx nace como una reacción. Probablemente la filosofía de la información también nace como una reacción. Este mundo, creo yo, es de los insatisfechos, y probablemente la intención de este evento no sea contestar todas las preguntas que pueden surgir de una filosofía de la información. Les repito, para mí definir la información ha sido un problema que me lo he tomado demasiado personal. Pero yo sí quisiera que de aquí los participantes pudiéramos sembrar en cada uno de ustedes una semilla que posteriormente germinara. Es decir, que se vayan de aquí no con todo
todo resuelto y todo lo expuesto de lo que se puede decir de la filosofía de la información, sino establecer hasta cierto punto una duda metódica en ustedes. Y si esta en algún momento puede decantar en una evidencia indubitable, pues bienvenido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Ariel. Procedemos en este momento a comunicarnos con el profesor Miguel Ángel Rendón y darle la palabra. Profesor, muchas gracias, un saludo muy especial desde acá, desde Medellín. Adelante. Pues mi intención para participar en este coloquio no era tanto presentar una ponencia, una conferencia, sino entrar en diálogo con Ariel y con los demás profesores. ¿Sí? Pues agradezco la oportunidad, agradezco que existan estos instrumentos tecnológicos, pero también pues qué malo que existen porque no puedo ir allá con ustedes personalmente, que sería mucho mejor. Bueno, sobre la pregunta que plantea el profesor Didier, que nos invita a reflexionar, ¿para qué una filosofía de la información? Pues considero que como toda filosofía, el cuestionar la realidad es un deber, es un derecho de todo ser humano. ¿Para qué una filosofía de la información? Pues sencillamente para salirnos de la inmediatez, para dejar de ser este homo habilis y tratar de ser ese homo sapiens que ejercita esa capacidad inquisitiva sobre la realidad. Pero una filosofía de la información creo que es hasta cierto punto un tanto ambiguo, un tanto oscuro, y ya lo decía Ariel, desde el momento en que nos ponemos a reflexionar qué es la información y querer atraparla y definirla conceptualmente, vemos lo pues casi imposible de resolver esa tarea. ¿Por qué? Creo que el meollo del asunto está en la gran extensión del concepto información. Entonces, si vamos a hacer una filosofía de la información, pues vamos a abarcar muchísimo y no nos vamos a dar abasto. Filosofía de la información. Yo siempre he sostenido que un concepto no existe de manera abstracta, absoluta, en un universo del discurso general. Todo concepto es un instrumento del trabajo intelectual y como instrumento sirve para realizar una tarea específica. Y ese concepto que utilizamos para realizar esta tarea específica no nos va a servir para realizar otra tarea distinta. Por lo tanto, cuando yo empiezo a reflexionar sobre la información, tengo que contextualizar mi tarea. Información, ¿en dónde? ¿Para qué? ¿En qué aspecto intelectual? Información para periodistas, información para computólogos, información para bibliotecólogos, información para científicos de las ciencias particulares, un físico, un químico, un biólogo, un historiador, un criminalista, etc. ¿No? Entonces, creo que la primera tarea que debemos de hacer cuando queremos hacer una filosofía de la información es situarnos y ver de qué información estoy hablando. Porque entonces si no lo hacemos, nos vamos a perder.
Segundo lugar, esta filosofía de la información pues nos remite, como ya lo decía Ariel, a la filosofía medieval, a la filosofía helenística, y como lo decía Russell, pues toda la filosofía es una nota a pie de página de la obra de Platón. Nos remite a Platón. El neoplatonismo que decías de Plotino, pues esa información, ¿no? es el ente que emana del primer ser, o es la idea, es el eidos. Y viene entonces toda la discusión sobre el estatus ontológico de la información. Y ligando a la idea inicial de que nos tenemos que contextualizar qué información, es esa discusión del estatus ontológico. Si yo como físico empiezo a hablar de información, pues a lo mejor sí cabe una información totalmente objetiva. Si yo como ingeniero en sistemas y computación estoy hablando de información, también puede haber una parte cuantificable, medible, observable, experimentable de lo que es la información. Pero si yo, bibliotecólogo, lingüista, que me meto a otra parte de la información, entonces yo digo, no, pues es que la información no es tan objetiva. Y me empiezo a pelear con los otros. Y creo que esa es una discusión estéril. Finalmente, debemos de situarnos de qué información estamos hablando, y de acuerdo a esa información de la que estamos hablando, es el estatus ontológico que va a tener esa información. Desde mi punto de vista, y pues ya lo he escrito y afirmado en varias ocasiones, la información desde el campo bibliotecológico, o vamos a ser más amplios, desde el ámbito de la ciencia de la información documental o de la ciencia de la documentación, es un ente construido, no es un ente que está en el mundo externo con una naturaleza independiente, autónoma, suficiente. No es una substancia, no es no es una substancia que exista per se. Es un ente construido por el ser humano. Y de ahí su subjetividad relativa, no subjetividad absoluta, porque es construida con base en elementos objetivos. ¿Qué más podría decir al respecto? A veces estamos hechizados por un concepto de información moderno. Tan hechizados que después decían, es que identificaron información y conocimiento. Si no estamos tan hechizados, decimos, es que la información nos va a servir para construir conocimiento. Pero realmente creo que la información no es solamente esa información de la racionalidad moderna que nos lleva al conocimiento, o que es conocimiento según la visión de cada autor. A veces la información no nos da un conocimiento de tipo racional. La información nos puede llevar a estados estéticos,
Ahora la discusión que tengo con un colega, con una colega aquí del instituto, es, bueno, esa información que está en una fonoteca o en una colección de pinturas. En ocasiones el usuario llega y sí, para hacer una investigación yo quiero la fuga de Bach para realizar un trabajo de tesis, ¿no?, en doctorado de música. Y quiero ver las influencias que sufrió Bach por autores medievales o contemporáneos. Entonces, es una información que me lleva al conocimiento. Pero ¿qué pasa con otro tipo de información? Yo quiero oír a Bach porque esa melodía me lleva a recordar a la novia que íbamos juntos a los conciertos de la sala Netzahualcóyotl. Ahí estamos obviando, creo que una de las características o matices que puede tener la información, no una información lineal, racional. ¿Qué más puedo decir? De la famosa epistemología social. También yo ya estoy en una etapa, pues no sé si de la vejez o de la madurez, pero ya no soy tan combativo al decir esta línea es la buena y con esta línea voy a encontrar la fundamentación de la bibliotecología. Yo creo que el fenómeno bibliotecológico, y ya me salté, ya no estoy hablando de la información en general, sino del terreno bibliotecológico, ese terreno bibliotecológico puede ser fundamentado desde diferentes frentes. Es un fenómeno tan complejo, tan amplio, que lo puedo abordar desde el punto de vista de la epistemología, desde el punto de vista de la fenomenología, de la hermenéutica, del pragmatismo. Y cada enfoque, cada corriente puede entrar a esa fundamentación. Aquí lo interesante, lo rico, precisamente es no ser absolutistas. Decían, ¿cuál es el pecado de la epistemología social? No tomó en cuenta las tecnologías. Yo le veo otros pecados, ¿no? Por ejemplo, el que puede llegar a un relativismo consensual de comunidades, pero si se está abierto a esos posibles peligros, sí puedo llegar a una fundamentación desde esa perspectiva. Después puedo invitar, al que hizo la hermenéutica, mira lo que me salió, invitarlo para que vea esta perspectiva y ver que no es una ilusión, una invención fuera de lo normal. Y pues no sé, por el momento creo que es todo lo que puedo decir. Me gustaría que fuera más diálogo y después, si hay oportunidad, tomar la palabra una vez más, pero creo que esas son las ideas que lanzo, ¿no? Primero, no hablar de una información general, contextualizarla, dentro de esa contextualización en bibliotecología la información es construida y
la perspectiva de poder fundamentar la bibliotecología pues con una epistemología social o con una filosofía de la información o con lo que se me venga a la mente. Cedo la palabra. Muchas gracias, profesor, y vamos a escuchar en este momento al profesor Carlos Enrique Restrepo. Gracias. Un saludo al profesor Miguel Ángel. Quiero también comenzar por agradecer a la Escuela Interamericana de Bibliotecología por invitarme a engancharme a esta investigación que Ariel nos propone sobre la filosofía de la información, principalmente en Floridi. Y a Ariel felicitarlo por su trabajo, que yo encuentro un trabajo muy maduro, muy sorprendente y muy novedoso en nuestro medio. Por ejemplo, estoy seguro de que es la primera vez que escuchamos hablar de filosofía de la información, por lo menos entre los filósofos. Yo pertenezco a un instituto de filosofía donde esto resulta siendo muy nuevo. Y en ese sentido, pues me parece que es muy valioso el intercambio con Ariel para abrir ese campo de investigación. A mí, mi manera de engancharme con esta investigación o con este programa de investigación tan amplio, ambicioso y prometedor que Ariel propone es desde otros ámbitos. Por ejemplo, me interesa su trabajo mi manera de engancharme a él es, por ejemplo, el de una filosofía de la técnica, como la que uno encuentra en autores como Gilbert Simondon, en el propio Heidegger. Y también me parece importante desde el punto de vista de una preocupación personal, que ya Ariel me ha explicado, no pertenece tanto a una filosofía de la información, sino a una política de la información, o a una filosofía política de la información, que sería para mí el problema de lo que yo llamo, siguiendo a algunos teóricos, la reapropiación social del conocimiento en la contemporaneidad. Cómo lograr que la producción de conocimiento y la producción de informaciones, que hoy día se ha vuelto posiblemente uno de los puntos, tal vez el lugar fundamental para la producción de valor en las sociedades contemporáneas, pues cómo hacer que eso sea susceptible de una apropiación por parte del campo social, reconociendo pues el hecho del principio de que también esa producción obedece a procesos sociales y a esfuerzos colectivos. Yo he seguido para eso otros autores, algunos italianos también, sobre todo los que algunos denominan los filósofos del autonomismo italiano, una vertiente marxista, que digamos se ha hecho pues identificable en el mundo académico a partir de trabajos como los de Toni Negri y de todos los filósofos asociados a este grupo. Voy a leer unas pocas páginas, no creo que sean más de 3 o 4, con algunas consideraciones un poco generales, que serían mi manera pues de contribuir un poco a este escenario de conversación. Vivimos en una época de extraordinario florecimiento de los objetos técnicos. Cada vez mayores cantidades de inteligencia humana se incorporan al objeto técnico, al igual que una ingente variedad de inteligencia maquínica es objeto de apropiación y compactación, que dotan a la máquina de una unidad indivisible. De esta manera la máquina se hace cada vez más autónoma
y se libera una enormidad de fuerza y tiempo humanos. La conexión del hombre con el objeto técnico y con su composición maquínica están variando aceleradamente, de tal manera que el automatismo humano como trabajo material es absorbido por la máquina y la conexión humana con la máquina es cada vez más inmaterial. El hombre experimenta así un doble conjunto de relaciones. De un lado, como parte o pieza de la máquina que aporta un trabajo como conocimiento, pero de otro lado, parasita la máquina que separando el producto del producir y apropiándoselo para hacer circular bajo la forma de mercancía o de comunicación. Está en juego el cuerpo y eminentemente en las condiciones del capitalismo contemporáneo, el cerebro como órgano rector de la afectividad y la conducta. Sobre el cuerpo humano se monta una serie de prótesis, incluyendo desde la conexión e instalación de un dispositivo hasta la modificación de su genoma, prótesis que amplifican la percepción, modifican sus hábitos, inducen posturas, compensan las mutilaciones propias de la alienación del cuerpo en cuanto se lo socializa. En suma, remodelan la relación consigo mismo. Ahora bien, toda esta potencialidad maquínica que debería inducir una movilización renovadora de la subjetividad, la amplificación de los universos referenciales, la afirmación positiva de ámbitos colectivos de existencia, el acrecentamiento de los vectores de creatividad social, ética y política, están por el contrario acarreando consecuencias de grandes proporciones que amplían las diferencias entre ricos y pobres, incrementan las márgenes de desocupación, condenan a poblaciones enteras a una vida marginal, de gueto, incrementan y fortalecen las fronteras urbanas que se han convertido en verdaderos muros infranqueables, multiplican las asimetrías en el ejercicio de la vida comunitaria entre los pobladores, segregando y condenando a amplios sectores al atraso, la desprotección o la simple y llana asistencia. De otra parte, los individuos son captados en las megamáquinas comunicacionales que les inyectan un flujo continuo de irrealidad, infantilización y trivialización de su mundo y sus referencias existenciales, lo cual está conduciendo aceleradamente a que se extienda un sentimiento de soledad, abandono, empobrecimiento y vacío, todo esto a nivel planetario y no solo en los grandes centros capitalistas. El dominio de la información y la tecnociencia parecen haber adquirido hoy en día una autonomía e independencia respecto de los demás dominios de la vida y de la producción social, económica, estética, marcado por el ritmo de la religiosidad ecuménica del mercado de los objetos, y en función de esta autonomía se reorganizan los diferentes universos referenciales y una nueva axiomática modifica las esferas de valoración. Sobre el fondo de esta mutación, el viejo conservadurismo adquiere una función actual ligada al modelo de la seguridad y el terror. Se configura así un conjunto de coacciones específicas al cual se enfrentan la creación científica, técnica, filosófica, estética y política, y estas coacciones modelan la conducta de los hombres dotándolos de una subjetividad orientada hacia la pura y simple empiricidad inmanente del consumo. La modularidad de las facultades y su segmentación cada vez más fina restablece sin duda los dualismos, y al tenor de estos dualismos se restablecen figuras renovadas de trascendencias homogenizantes. La producción del conocimiento en condiciones como estas pasa por la criba de esas axiomáticas, sin duda cada vez más rígidas, pues están ritmadas al tenor de las crisis mundiales y de sus recomposiciones globales.
se hace evidente que en este terreno, como lo muestran los filósofos del movimiento o de la corriente de los autonomistas italianos, existe una división internacional del trabajo intelectual con una sectorización rigurosa que origina lo que se ha dado en llamar el capitalismo cognitivo. Esta sectorización concentra y distribuye la fuerza de trabajo intelectual según un mapa de valoraciones dinámicas y permanentes en la que se distribuyen los productores, consumidores de información. La concentración del conocimiento en manos de las corporaciones ecuménicas y la sectorización y división internacional del trabajo configuran un nuevo modelo en red en el que todos los puntos se conectan, pero a esta configuración se le superpone un régimen que mantiene y refuerza relaciones jerárquicas en función de la concentración de los conocimientos, su circulación codificada y controlada, la distribución de la investigación, de sus resultados y de los medios y modos de su producción. El mapa mundial de las universidades deja entrever esta jerarquización y concentración intensiva del conocimiento ligado al predominio de la producción capitalista de bienes y servicios, de nuevos modos y dispositivos. Como lo ha mostrado Samir Amin, las relaciones de dominación centro-periferia son cada vez más marcadas, pero ahora la periferia está en todas partes y el centro en ninguna. La distribución asimétrica y su variación reconfiguran y modifican continuamente la red y los centros de poder, dibujan cada vez un mapa intensivo y variable. Esta complejidad acrecienta la marginalidad de amplios sectores del sur, que limitan su prosperidad a ser grandes proveedores de materias primas y excelentes consumidores de los bienes que de manera homogénea oferta el mercado. Por su parte, la llamada investigación científica se organiza y gestiona en función de esta prosperidad, de tal manera que se concentra en sectores secundarios de gestión de la vida humana, con el refinamiento de la biotecnología y en la investigación y creación tecnificada de procesamiento primario de materias primas. Por lo demás, no le es ajeno a esta gestión de la investigación todo un entorno burocrático en el que priman prestigios y créditos por sobre los apremios y exigencias colectivas. Dejada a un margen o considerada tan solo por su utilidad para la gestión del Estado, para el control de la población y la producción de nuevos axiomas, la investigación en ciencias humanas ocupa todavía un pequeño lugar en este modelo, lo cual no le resta su importancia en su promoción y consolidación. Si el límite de la máquina técnica era el desgaste, el límite de la nueva máquina tecnológica en el régimen contemporáneo del capitalismo cognitivo será la obsolescencia, y esto impone una condición aún más dura de dependencia maquínica y de usura respecto del corporativismo mundial. Así también la investigación científica, con su descomunal aparataje y bajo el sistema cada vez más opresivo y violento de economía de patentes, está sometida al rigor de la obsolescencia. Esto nos pone en la condición de usufructo marginal y secundario respecto de los dispositivos mundiales de producción de conocimiento. En estas condiciones que definimos aquí, se nos impone la necesidad de recomponer la subjetividad de tal manera que seamos capaces de reapropiar sus procesos en las condiciones de un presente brumoso, pero en el que no dejan de insinuarse por todas partes destellos, cargas, fuerzas que enriquecen esta nueva subjetividad. El arte de esta ontología de nuestro presente radica en no dejar escapar esos destellos, en hacerlos compatibles con los nuevos universos de valoración que ahora mutan aceleradamente, de tal manera que la analítica, la literatura, las pedagogías innovadoras, el reordenamiento urbano, las nuevas arquitecturas, en fin, toda la creatividad rompa la red de hierro
que el régimen actual del capitalismo cognitivo y de su integración mundial levanta sobre nuestra subjetividad sureña y podamos así conjurar la barbarie social y política, la contaminación mental y la degradación existencial para revertirlos en riqueza y promesas tangibles que reinventen la vida social y humana. Ciertamente para América Latina y en general para el tercer mundo, esta incursión capitalista y corporativa se reduce al imperativo pseudocientífico de que la educación deba ser funcional y pragmática. Contra ese paradigma, cabe plantear otra fórmula aparentemente análoga, diferente de como la formulan quienes hablan de la utilidad social del conocimiento desde el punto de vista de una praxis. Más bien deberíamos hablar en ese sentido como tarea de una reapropiación social del conocimiento. Esta consigna, lejos de toda gramática institucional, debe servir para poner en práctica una operación discursiva y por tanto también política, que comienza por reconocer que el conocimiento es una producción social hoy en día enajenada y confiscada por los dispositivos de la investigación finalista, dirigida o aplicada, que se han instalado en todas las universidades del mundo y en los institutos de investigación avanzada, prefigurando una verdadera lucha por el conocimiento a nivel global. Contemporáneamente, los filósofos llamados autonomistas son quienes mejor han formulado las categorías fundamentales para describir esta lucha y para trazar estrategias en ese escenario de lucha, al calor de las agitaciones propias de una Europa en la que vemos surgir infinidad de movilizaciones sociales verdaderamente inéditas. Entre esas categorías pues, que estos filósofos aportan, yo he mencionado pues, en otros escenarios nociones como la de intelecto general, que es una noción marxista retomada por estos teóricos un poco en concomitancia con la categoría que Pierre Levy propone como inteligencia colectiva, y que finalmente va redundando en la composición de esta infosfera, de la que quizá es la que habla Luciano Floridi. Pero de otro lado está también la categoría de cognitariado, que sería la que se propone para referirse a la condición pseudoproletaria que va adquiriendo la producción de conocimientos e informaciones en escenarios confiscados como el de los centros de investigación y el de la universidad. Desde el escenario de la lucha global, la consecuencia de estas consideraciones es inmediata. Se trataría como tarea de emprender la reapropiación social del conocimiento, entendida bajo la prerrogativa de devolverle al trabajo cognitivo su fuente colectiva, su naturaleza común. Ya no la divulgación científica ni su aplicación, sino la defensa de lo común en su carácter común, lo cual implica levantar una trinchera, la de la producción de saber, contra el agenciamiento económico-político de la investigación administrada, burocrática, privatizada, patentada, indexada, clasificada, enganchada a las lógicas de la apropiación y expropiación o de la usura que impone el capital. La reapropiación del conocimiento como función social y para el cuerpo social necesariamente prefigura un campo de fuerzas que institucionalmente pasa por la disidencia y la confrontación. Se trata de recuperar el patrimonio inmaterial colectivo bajo las formas alternativas de cooperación autonomista del cognitariado, pero también en la inmensa diáspora de movimientos que adelanta ese arlequín geopolítico que son los agenciamientos de la multitud. En palabras de una ecologista y jurista ecuatoriana, Lucía Gallardo, la reapropiación social del conocimiento
la entenderemos como la capacidad de la sociedad de exigir un debate político que resignifique el espacio local como espacio de expresión de formas no capitalistas de producción. Eso implica nuevas y difíciles luchas contra el derecho de autor, las patentes, la indexación, la comercialización de las bases de datos a gran escala, los rankings. Implica, por tanto, liberar el conocimiento de la usura universal corporativa e inventar nuevas formas de circulación del saber y de la información para salvaguardar entre todos el derecho de lo común, las políticas del open access, el software libre, entre otras, pero sobre todo implica hacer valer ante los poderes tecnocráticos, ante los llamados expertos, que nosotros, los llamados cognitarios, somos los que sabemos, y que la producción de saber se traduce en una autonomía real que impone nuevas tareas y nuevos retos al trabajo del pensamiento. Si bien es cierto que mi entrada a la investigación de Ariel no es desde el punto de vista de Floridi, ni del campo, ni del vasto campo de autores que él ha investigado y con los que ha apertrechado la fundamentación de su campo de investigación, me parece que esta manera política de formular la cuestión responde de alguna manera también a la pregunta que nos proponíamos para esta conversación, ¿no? Yo creo que la pregunta es: ¿para qué una filosofía de la información? Pues, en primer lugar, para recuperar esa dimensión social de la producción de saber, que está siendo cada día más confiscada, y para intentar romper las cargas de sometimiento y de domesticación que las nuevas tecnologías van imponiendo a los agregados humanos, y tratar de, en medio de ellas, de producir nuevas formas de subjetividad. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece importante, ya después de haber escuchado a nuestros tres dialogantes, permitir, como lo reclama de alguna manera Miguel Ángel, que haya la posibilidad de un diálogo entre ellos, para lo cual tenemos toda la posibilidad. Les pido entonces que no se recaten en pedir palabras, porque la palabra está dada, la palabra está puesta, la palabra está servida, y la pueden tomar cuando lo consideren oportuno, en términos de la necesidad que hay de que sus ideas puedan encontrar las complementaciones que apenas son justas para ello. Yo inicialmente quiero resaltar algunas cosas, y es que en la variedad de acercamientos que se dio, que acabamos de ver respecto de un objeto común, o al menos de una pregunta común, se empiezan a mostrar posibilidades reales de constitución de un pensamiento mucho más colectivo alrededor de preguntas que son del orden científico, del orden filosófico y del orden social. La necesidad de una reflexión filosófica de la información desborda de lejos las preguntas bibliotecológicas y las preguntas del campo de las ciencias de la información, y se mete rotundamente a las realidades sociales y a las posibilidades de un mundo que ha venido a tener el objeto de la información como un mundo contemporáneo, que ha venido a tener la información como casi un objeto exacerbado, una roncha en su piel, una cosa que le produce un escozor permanente a la mentalidad contemporánea. Yo quisiera entonces permitir en este momento que el diálogo se hiciera. Ariel había pedido la palabra. Quien quiera intervenir, quien quiera ripostar, comentar las palabras de los otros, lo podía hacer. Sí. El doctor Rendón puntualiza que muy bien, que tratar de armar una argamasa que constituya lo que es la información es una tarea titánica para la cual, como él dice, no nos daríamos abasto.
Sin embargo, yo creo que hay que tener con pincitas esta expresión de contextualizar para cada disciplina lo que es la información. Floridi incluso se va al extremo de decir que la información es un demiurgo y que la filosofía de la información sería una demiurgiología. O sea, como esta idea de tratar de decir que la información, haya una gran información, como en algún momento se habló de una gran ciencia, solo una ciencia. Pero aunque él hace esta expresión, él de ninguna manera rechaza la idea de poder segmentarla y contextualizarla, siempre y cuando cada una de las disciplinas y ciencias que contextualice lo que para ellas implica información, también contemplen el alcance de todo lo que es la información. Y yo puse un ejemplo. Ciertamente entendemos lo que es el intercambio de información, los flujos de información en la esfera bibliotecológica, pero no podemos abstraernos, por ejemplo, del enfoque algorítmico, porque esta transmisión que estamos teniendo usted con nosotros acá en Medellín, hay información algorítmica que de alguna manera está objetivada y la estamos desobjetivando y estamos charlando. Hay un intercambio de diferentes niveles de información, como le llama Floridi. Ahora, la intervención que hizo ya al final de sus días Shannon sobre que él mismo se corrige sobre solamente hay un tipo de información y es la información de la teoría matemática, eso nos habla de que evidentemente es imposible concebir a la información como un demiurgo, como lo dice Floridi, que por supuesto es bastante socarrón cuando lo expresa. Es ingenuo pensar que puede haber un concepto o una concepción o una conceptualización cabal e integral de lo que es la información. Sin embargo, sí debemos tener presente el alcance de lo que es la información a la hora de contextualizar, no crear cercos que impidan la relación del estudio de información con otras disciplinas, todo lo contrario. Tener muy presente que para conceptualizar a la información y poner este cerco, esta contextualización en mi disciplina, este cerco puede compartir ciertos lados o ciertas tangentes con otros campos. Aquí hablamos de la interdisciplinariedad, que es lo que planteó Shannon. Es imposible definir lo que es la información sino a través del elemento de lo interdisciplinario. Después, con lo que usted comenta de que no todo la información tiene que irse hacia lo racional, y pone el ejemplo de la música y de las pinturas. Las pinturas también en algún momento, la lectura de imagen, sobre todo con las categorías de Wolfling, fueron llevadas a una lectura de imagen hacia lo racional, con estas categorías de composición, profundidad, pero ciertamente pueden sí y pueden no ser llevadas hacia lo racional. Un ejemplo que en otro evento yo le puse al doctor Didier era precisamente sobre Isadora Duncan. Isadora Duncan en su autobiografía habla de que ella antes de crear lo que conocemos hoy como la danza contemporánea, ella todas las noches se sentaba con su taza de té a leer la Crítica de la Razón Pura, específicamente la Estética Trascendental. Ella habla de información, pero nunca dice cómo, ni siquiera ella entiende. Sencillamente dice que la lectura del filósofo de Königsberg ensanchó su alma. Ella habla de que la información que yo recogía cada noche ensanchó mi alma. Ahí podemos hablar de un proceso de información ciertamente no racional, que ella entiende e interpreta, decantó en lo que hoy conocemos como la danza contemporánea, la lectura de la Crítica de la Razón Pura, sin ir por un camino racional, la llevó a estos pasos que también en ese evento el doctor Carlos Vázquez muy bien detalló. Era lo que hoy es la danza contemporánea. Entiendo esta parte de que efectivamente la información no debe ir solamente por esta vía racional, pero precisamente es a lo que apelo. Para contextualizar la información en cada disciplina, que de ninguna manera lo está
denostando Floridi, al contrario, para allá va, pero hay siempre que tener el alcance de lo que es la información, las diferentes vías que puede tener, no únicamente hacia lo racional, no únicamente, incluso, ¿por qué no?, hacia lo lúdico, lo onírico, pero es este alcance inmenso que tiene la información que, repito, se ha convertido en un problema incluso para mí de entender lo que es la información. Sobre Jesse Shera y la epistemología social, es que es un planteamiento que Jesse hace. Él dice que la epistemología social es ese campo que la bibliotecología tanto tiempo ha esperado. Habla como de la novia que ha esperado la bibliotecología. Y Héctor Alfaro, en su libro de estudios epistemológicos, habla de la senda que debe seguir la bibliotecología, el camino que debemos seguir. Entonces también en el discurso bibliotecológico plantean esta búsqueda de una manera muy poética. Y si de poético se trata, digamos que la filosofía de la información como la mejor opción, como lo dice Floridi, es como en este poema de la muerte de los amantes de Baudelaire, pues sencillamente trata de hacer que estallen o broten como una flor esos sueños de la biblioteca, de la bibliotecología, pero en cielos más cálidos, que parece ser la epistemología no le brindó, y a eso apela o a eso busca la filosofía de la información de Floridi, que es obscura. A mí me parece que mucho se debe a que por mucho tiempo ha sido un proyecto particular, siempre atribuido a Luciano Floridi, y hasta apenas el año pasado que se suscitó este simposio es donde ya es concebido como un programa de investigación, más que como un proyecto particular. De que es oscuro, sí es oscuro, porque sus detractores también pretenden que él desate y vuelva a atar todos los cabos sueltos, y yo creo que no se trata de eso. Eso también lo conversé en otras ocasiones con Vamos con el profesor Miguel Ángel, no sé qué tenga que decir respecto de... Sí, cuando yo hablaba de limitar, de contextualizar, por supuesto no tenía la visión medieval feudal de tener cada quien su campo amurallado. Lo he comentado anteriormente, siempre el método y la visión que trato de utilizar en el estudio de la realidad es la dialéctica. Y la dialéctica no entendida en sentido hegeliano marxista de tesis, antítesis, síntesis, desesperación de los opuestos, sino una dialéctica incluso presocrática de Heráclito, donde están los opuestos conviviendo en la realidad. Entonces, cuando yo hablo de contextualizar, por supuesto que está la visión del todo y las partes. Tengo que entender esas partes, pero no cerrándolas, sino viendo su relación con el todo. Decía, no poner cercas. Por supuesto, las fronteras o se ven para dividir, para separar, o se ven como el punto de contacto de dos extremos. La información estética, pues ya lo menciona, sí salir de esa visión de la racionalidad moderna. Incluso es como que la información es el todo, el demiurgo, y nosotros somos criaturas de la información. Se está metiendo la modernidad por la ventana cuando la sacamos por la puerta. Sí. Creo que esa debe de ser la visión, una visión dialéctica que yo, computólogo, puedo sentarme y platicar con el bibliotecólogo, con el
inteligencia artificial, etcétera, para entender todo esto. Y una parte que se me olvidó mencionar en la intervención anterior, pero pues magistralmente lo habló el doctor Carlos Restrepo. sí. Es esa, ¿para qué una filosofía de la información? Decimos en México, no sé si se entienda en el contexto colombiano, para que no nos den a tole con el dedo, para que no nos engañen. Se habla de la sociedad de la información, se habla de la sociedad del conocimiento, se habla de que pues vamos a encontrar la felicidad en estas sociedades, y pues la realidad es revestir al antiguo capitalismo con nuevos ropajes, un maquillaje que lo haga más simpático, más atrayente, y entonces nos quedamos con la misma realidad, pero engañados. Ahora, yo no entiendo esto de la bibliotecología como filosofía de la información aplicada. Yo creo que más bien la filosofía de la información aplicada es eso que nos habló Carlos, ¿no? La filosofía de la información aplicada pues es una política de la información, es una economía de la información, es una ética de la información, es una apropiación de la información, todas esas reflexiones de una filosofía, vamos a llamar filosofía primera, muy aristotélica, de la filosofía primera a una filosofía práctica. Esa es la filosofía de la información aplicada, según lo concibo. La filosofía de la información aplicada le está quitando todo el contexto teórico que ella misma hace. La filosofía nos enseña el horizonte, ¿no? Nos da la visión de la realidad. Y ya la ciencia particular pues va estudiando el fenómeno de acuerdo a su objetivo, a su metodología, a sus intereses, para conocer a esa realidad desde la visión de la ciencia particular. Bien. No sé si Carlos quiere intervenir o le damos un poco de cuerda al asunto por otro lado. Estas intervenciones son bastante provocativas en términos de las comprensiones de lo que ha venido pasando. Miguel Ángel, Ariel, Carlos, las personas asistentes, bibliotecólogos principalmente, que nos acompañan en la sala, alrededor de un problema, y es que yo lo voy a proponer un poco como con una metáfora, la metáfora de la vara de premios, que está engrasada. Esa vara de premios engrasada tiene en su cúspide el premio del trofeo de la información, y alrededor de ello, contemporáneamente, hemos tratado de circular un montón de campos disciplinares en una brega, en un esfuerzo a veces incomprensible, de relacionar nuestras propias prácticas y nuestros propios objetos con la información. Me explico. Yo al menos veo, por poner ejemplo de algo, y es como la ciencia de la información, por ejemplo, prefiere la ciencia como un objeto que debe relacionar con la información. Pero por otro lado está, por decir algo, la archivística, con perspectivas, por ejemplo, tan interesantes como la memoria. Pero por el otro lado está la documentación, con asuntos tan absolutamente fundamentales como lo que es el control social del documento. Y por el otro lado la bibliotecología clásica y su pregunta por la cultura escrita. Bueno, ese es el dominio mío, ahí es donde me muevo yo. Y yo veo con mucha preocupación que el advenimiento de un objeto tan parecido a un pulpo, como es el de la información, de alguna manera lo que ha hecho es sustraer un montón de intereses y de reflexiones particulares a campos específicos como es la bibliotecología, por ejemplo, que tradicionalmente ha tenido también compromisos con la cultura escrita.
y que su objeto no, y que su campo disciplinar no sea construido únicamente desde la información, sino desde la pregunta de la relación de la sociedad con la cultura escrita, con su extensión, con el acceso, con lo que permite. A mí me parece que eso es bastante inquietante, lo que me lleva a ir proponiendo algunas comprensiones de lo que ha pasado acá y de lo que debería seguir pasando. Nos hacíamos una pregunta: ¿para qué una filosofía de la información? Y en lo que he escuchado, creo que primero es necesario preguntarse si es necesaria una filosofía de la información. Luego, ¿es posible hacer una filosofía de la información? Después, ¿qué constituye esa filosofía de la información? Y ahí es donde viene el problema central que propone Miguel Ángel, que lo menciona, el problema ontológico que hay ahí. ¿Realmente qué es eso? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Es posible comprender esa naturaleza como una cobertura para campos disciplinares amplios, distantes a veces complementarios? Y por el otro lado viene la pregunta nuestra: ¿para qué una filosofía de la información? Donde nos encontramos ya con una pragmática de la información. La información en términos de lo humano, ¿para qué? Que es un poco donde nos pone Carlos Enrique con su discurso, su pregunta, incluso desde una filosofía política desde la información. Yo con esto quiero provocar algún tipo de síntesis, quizás imposible, pero necesaria en el proceso de aprendizaje que colectivamente estamos haciendo respecto de lo que sabemos de información y no sabemos. Aquí hay muchas cosas, ¿sí, Ariel? Lo que el doctor Rendón menciona, que a él le suena que es más una filosofía de la información aplicada, precisamente es lo que Steve Fuller, su programa de investigación ahora apela, que es la bibliotecología como una epistemología social aplicada. Ahora los dos, digamos, principales programas de investigación que están en este punto es la epistemología social de Steve Fuller, y la filosofía de la información de Floridi. Sobre todo este tópico que tocó Carlos, yo no sé si lo conozca, pero es la tesis doctoral de Ángel Valero Lumbreras. Es su tesis de doctorado que se llama Epistemología Social y Política del Conocimiento, el programa de investigación de Steve Fuller. Es su tesis de doctorado en la Complutense de Madrid, y habla de la organización social del trabajo cognitivo, precisamente. Entonces, que esto que a usted le sonó como filosofía de la información aplicada no está tan lejos, pero más bien Fuller le llama epistemología social aplicada a los estudios de información. Y bueno, entender por qué debe existir una filosofía de la información, yo creo que para definir qué es la filosofía de la información también está este método socrático del tiesti, de antes de decir, bueno, cuál es el objeto al que te vas a abocar, primero di qué es esta filosofía de la información, y más allá de su expresión de que es una demiurgiología, es una filosofía que trata de entender, de hacernos entender todo el alcance que tiene la información. Y por supuesto se vale de todas las disciplinas que participan en esta, y tiene muy presente la crítica de Deleuze, de que esta es una tarea por antonomasia que le corresponde a la filosofía, pero sí entiende que, bueno, no sé qué tanto la mercadotecnia, pero que las ciencias de la comunicación, la tecnología, han tenido un impacto muy grande en la creación de ahora de este concepto que es información. Usted menciona la convivencia de los opuestos, y efectivamente no es la epistemología social de Fuller, no es la filosofía de la información de Floridi los únicos que coexisten. De hecho es macro discusión. A ver, los que piensan si la bibliotecología para dónde debe ir, hay unos que dicen debe ser la epistemología social. Ok, pero ¿desde qué perspectiva? Y está Fuller, y está Kirchner, y está Goldman. Y del otro los que dicen, no, yo no creo que la epistemología social deba seguir. Uno de ellos, probablemente el que levanta primero la mano, es Floridi, pero no es el único.
Está Jonathan Furner también de la Universidad de California que dice, me parece, es simpática tu propuesta, Floridi, Luciano, pero yo creo que la bibliotecología se parece más, o por lo menos lo que debería de proveerle de fundamento, se parece más a una filosofía del lenguaje. Entonces hay que crear una filosofía de la bibliotecología muy parecida al lenguaje, y él la llama filosofía y estudios de la información. Está otro investigador que es Roger Jung, que él dice, estoy de acuerdo con Floridi en cuanto a la filosofía de la información, pero Floridi plantea dos aproximaciones, una metafísica y una analítica. Yo no estoy de acuerdo con la metafísica, estoy de acuerdo con la analítica. Y ya que yo hablaba hace rato de Wittgenstein, dice, esta filosofía de la información analítica debe estar basada en el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Es otro proyecto, otro programa de investigación para crear una filosofía de la información analítica para la bibliotecología a partir del Tractatus de Wittgenstein. Y así como estas, hay muchísimas. Ken Herold se ha mantenido muy a la par, muy en paralelo con Floridi, pero Ken Herold, que él es bibliotecario, él trata de diseñar una filosofía de la información para la bibliotecología. Y yo no dudo que en algunos años ya ni siquiera se llame filosofía de la información para la bibliotecología, sino una filosofía de la bibliotecología, lo que decantaría esta estela que yo marqué con Bliss, Egan. Un bibliotecario que ahí no mencioné, que estaría antes de Floridi, que es Joseph Nitecki, que me parece importantísimo en la historia de la constitución de una filosofía de la bibliotecología. Yo creo que quien podría culminar este trabajo de una filosofía para la bibliotecología no sería propiamente Floridi, sino podría ser Ken Herold del Hamilton College en Estados Unidos. Pero aquí interrumpo un poco porque a mí se me pasó mencionar a Nitecki. Joseph Nitecki es un bibliotecario polaco que hace 20 años diseñó algo muy parecido a lo que hoy Floridi plantea para la bibliotecología en cuanto a una filosofía de la información aplicada. Y Nitecki, hasta por el apellido y por la nacionalidad, se me figura mucho un economista llamado Michal Kalecki, que le pasó lo mismo. Kalecki planteó su teoría de los ciclos económicos y de la dinámica económica un año antes que Keynes, el padre de la macroeconomía, y se atribuye que la obra es de Keynes, porque Keynes nunca no tenía la forma de conocer a Kalecki. Su obra solo se conoció en Polonia. A Nitecki le pasa lo mismo. Nitecki publica su obra solamente en Polonia, y eso lo hace a finales de los 80, en 1988, y él plantea algo muy similar a lo que hoy necesitamos o estamos discutiendo, una filosofía de la bibliotecología. Y lo que más me parece sorprendente es que no crea una digresión entre esta estela que yo, insisto, veo entre Egan, entre Bliss, Egan, sí, Nitecki y después Floridi. Al contrario, se instaura muy bien ahí, como si fuera un antecedente. Y la primera duda que yo le externé a Floridi por correo es si él ya conocía el trabajo de Nitecki. Él me dice que no. Lo revisó y también le parece asombroso que lleguen a conclusiones muy similares. Floridi, este trabajo o esta propuesta de crear una filosofía de la información para la bibliotecología, la propuso hace 10 años y fue vapuleado por la comunidad bibliotecaria de Inglaterra. Cuando yo le mostré esto, él vio con alegría que tal vez sí se pueda conseguir una filosofía de la información para la bibliotecología. Él no conocía a Nitecki, pero a mí me parece que la filosofía de la información, más que ser una filosofía para la bibliotecología, puede ayudar a que construyamos esa filosofía para la bibliotecología. Bueno, se nos va acercando la hora de cierre y nosotros debemos entregar la sala también. Aquí tenemos horario, obviamente, y no podemos abusar de la amabilidad de los compañeros del edificio de extensión de nuestra universidad. Tenemos 10 minutos prácticamente para terminar. Hay muchas posibilidades de conversación. Si Carlos Enrique, si Miguel Ángel quieren hacer alguna intervención para ir terminando. Sí, Carlos.
solo algo muy breve, ¿no? Pues yo pertenezco a una facultad de filosofía, entonces no estoy muy en los problemas específicos de la disciplina, que es la bibliotecología. Pero yo veo que hay problemas comunes y que son de todos. Me parece que el profesor Miguel Ángel muy acertadamente nos llama a no entender la situación presente como un problema de las murallas que han levantado las facultades. El hecho común a todas las facultades es que el objeto de conocimiento ha cambiado, ¿sí? Independiente de qué facultades se trate. Y creo que no es una mera complejización del objeto de conocimiento como sostenían algunas epistemologías, sino que ahora verdaderamente pues estamos pasando por una revolución. Estamos pasando por una revolución de alcances todavía incalculables para nosotros, pero están rezagadas todavía nuestras representaciones de lo que está pasando. Primero necesitamos es como actualizar nuestro universo de representaciones para tratar más o menos de alcanzar la realidad en curso que va a altísimas velocidades y para la que ni nuestros conceptos ni nuestras representaciones están siendo suficientes. De otro lado, hay una que yo veo como un obstáculo epistemológico y es la forma universidad. Yo vengo de reflexiones para mí muy urgentes sobre la universidad. Acá pues están pasando muchas cosas, ¿no? Demasiadas. Pero la situación puede ser más o menos general también. Yo creo que el modelo de universidad es obsoleto. En esa medida todavía tenemos una forma demasiado medieval de las murallas que las facultades han levantado en torno suyo. Y a pesar de que estamos en los tiempos de lo intra, lo trans, y la multidisciplinariedad, pues realmente no, cada quien está tratando de apertrecharse en su propio campo, ¿sí? Y asegurar su campo de validez. Pues necesitamos desmontar también eso, esa manera compartimentada de organizar los conocimientos en la forma tradicional de facultades y disciplinas. Creo que ese es un obstáculo difícil de vencer, pero es parte de las exigencias con las que nos enfrentamos hoy. Muy bien. Profesor Miguel. Sí, simplemente para terminar, retomando la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué es filosofía de la información? Pues, empezando, ¿para qué no? No ser como los toros que se van al bulto, que nos presentan filosofía de la información. ¡Oh, qué belleza! Vamos a hablar sobre eso, vamos a reflexionar sobre eso. Didier mencionaba la tradición que ya se tiene, ¿no? Es eso social. Esa filosofía de la información que no se convierta en una discusión bizantina, escolástica, vacía, sino que sea una reflexión desde un punto crítico, desde un punto de lo cultural, lo social, lo histórico, que nos lleve precisamente a recuperar la riqueza humana que está en el ámbito del conocimiento tan humano como es la bibliotecología y la ciencia de la información. Y cómo se mide el desarrollo, los logros en el campo de la filosofía. No es que una escuela vence y diga, pues yo soy la mejor. Se mide precisamente la diversidad de visiones, de estudios y de propuestas. Entonces, Ariel está, pues también aquí en México no se ha estudiado este autor, pues está abriendo la brecha y creo que va a enriquecer la discusión
en el ámbito de la filosofía de la bibliotecología. Gracias. Miguel, a usted. Yo tengo una tarea realmente muy difícil y estoy que le saco la mano porque concluir algo acá puede resultar un poco ofensivo, un poco con la inteligencia incluso. Son evidentes las cosas que hay, pero yo quisiera referirme más bien a lo que queda pendiente. Queda pendiente una consideración de la invitación a reflexionar una filosofía o a reflexionar filosóficamente la bibliotecología, que son cosas distintas. Como una necesidad particular de nuestro campo en perspectiva de la resolución de sus lugares sociales. La bibliotecología tiene tareas esenciales en este momento en el mundo y parece ser que la carencia de una filosofía sistemática de ella a veces no le permite tener claridad de lo que debía ser y por eso se refugia en los nichos técnico-tecnológicos, en los haceres, y descuida sus relaciones con una idea de hombre, una idea de mundo, una idea de la historia, una idea de la cultura, una idea de la ciencia. Particularmente retomo de Carlos Enrique algo que nosotros hemos venido reflexionando en la Escuela de Bibliotecología y que de hecho sus ponencias y sus trabajos nos han ayudado a encontrar camino, y es qué lugar tiene la bibliotecología en una reflexión profunda y en un compromiso profundo por la reapropiación social del conocimiento, entendido como una expresión de la información, pero también como una posibilidad comunicativa a partir de la cultura escrita. Ahí hay preguntas muy fuertes que los bibliotecólogos nos estamos haciendo y quisiéramos que esta conversación se continuara con otros actores, combinando los que ya nos visitaron en esta ocasión. Ariel, muchísimas gracias porque, como lo dicen Miguel y como lo señalaba también Carlos, pone el acento en una pregunta esencial, en un autor que en este momento trae un montón de posibilidades comprensivas para ese campo, que nos suscita una posibilidad de conversación y de diálogo. A Miguel Ángel, que haya sacado su tiempo allá en Ciudad de México, en muchas de sus ocupaciones, para regalarnos su voz, su presencia. A Carlos Enrique, que nos trae también sus reflexiones, y obviamente a todos los presentes, muchísimas gracias. Quiero también darle muchas gracias a los técnicos que nos apoyaron en la conexión streaming. Muchísimas gracias allá en UNAM, muchísimas gracias acá en nuestra universidad. Muy buena tarde para todos. Miguel, bye bye. Carlos, muchísimas gracias. Carlos, salió muy bonita la conversación. Sí.